mi esposo, que nunca tomaba fotos, propuso por iniciativa propia hacer una foto familiar el día del primer cumpleaños de nuestro hijo. Maite, la niñera, se colocó en el centro, mientras que yo, su esposa, fui desplazada a un lado. La razón, el niño estaba más familiarizado con la niñera, así no lloraría durante la sesión de fotos. Mientras los tres posaban felices para más de 200 fotografías, anuncié el divorcio delante de todos. Todos se quedaron atónitos. Sin decir palabra, mi esposo me cruzó la cara de una bofetada. Cuando nos casamos, insististe en no tener hijos y yo accedí. Luego, al ver que todos tenían hijos, cambiaste de opinión. Cuando fuiste mayor y no podías concebir, pasamos 4 o 5 años intentando la fertilización in vitro sin éxito, hasta que finalmente tuvimos a nuestro hijo. ¿Y ahora quieres divorciarte por una simple foto? ¿Acaso no tienes corazón o es que has perdido toda tu conciencia? Asentí con la cabeza. Exacto, por una foto. Nayeli, te has vuelto loca. ¿Sabes dónde estamos? Agustín, arremángate y mira. ¿Ves cuántas inyecciones me pusieron? ¿Cuánta sangre me sacaron para la fertilización? Solo tengo 30 y tantos años y ya tengo el pelo completamente blanco, señaló su cabello con los ojos enrojecidos. La gente en el estudio, al ver las marcas de agujas en el brazo de Agustín y sus canas, movían la cabeza con compasión. Mira su brazo, no tiene ni un lugar sano. ¡Qué mujer tan cruel! En su juventud solo pensaba en divertirse, y ahora que es mayor quiere hijos. ¡Qué repugnante! Exacto. Ella comete los errores y su marido tiene que pagar las consecuencias. Con la buena vida que tienen, insiste en arruinarlo todo con un divorcio. Merece un escarmiento. De repente, la niñera Maite se arrodilló frente a mí. Nayeli, sé que no quieres que toque a John. Me iré ahora mismo, solo no te pelees con Agustín por capricho. Agustín tiene que trabajar para mantener la familia y además soportar tu mal humor. Ya ha sufrido bastante. La miré con esa cara de víctima y solté una risa fría. Parece que cuidas muy bien a estos dos, incluso posando juntos para fotos familiares. De ahora en adelante, tendrás que seguir cuidando de Agustín y John en mi lugar. Sin hacerle más caso a Maite, miré fríamente a Agustín. Mañana temprano nos vemos en el registro civil. El niño para ti, la casa para mí. Esas palabras cambiaron el semblante de todos, la indignación era evidente. Nadie imaginó que yo renunciaría incluso a mi propio hijo, solo por el dinero. Mi madre me aconsejaba en voz baja. Nayeli, ¿te ha pasado algo? Renunciaste a tus estudios en el extranjero por Agustín y lo acompañaste cuando empezaba desde cero. Te desgastaste trabajando por la empresa, incluso sufriste un aborto espontáneo de tanto estrés. Ahora que las cosas van bien y el niño está sano y creciendo, ¿por qué quieres divorciarte? Mi madre se secaba las lágrimas mientras sostenía mi mano. Todos estos años, tanto tú como Agustín han sufrido mucho por el niño. Aunque Agustín no tenga grandes méritos, al menos se ha esforzado. No puedes. Al escuchar las palabras de mi madre, Agustín finalmente dejó escapar las lágrimas y se acercó a abrazarla por los hombros. Mamá, todo es culpa mía. Nayeli está celosa de Maite. Cuando regresemos le pagaré su sueldo y se irá. De ahora en adelante, mi vida solo será para mi hijo y Nayeli. Le daré toda la seguridad que necesita. Las personas a nuestro alrededor, al ver la buena relación entre mi madre y Agustín, también lo apoyaban. En el matrimonio, las peleas de hoy se olvidan mañana. No arruinen la vida del niño por tonterías. Los hombres trabajan tan duro fuera de casa, tienes una niñera en casa para descansar, ¿de qué hay que estar celosa? Yo envidio esa vida. El mío todavía espera que yo gane dinero. Maite aprovechó para acercarse a mí. Nayeli, sé que no te gusta que lave la ropa y cocine para John y Agustín, pero ese es mi trabajo. Si no te parece bien, me voy ahora mismo. Solo te pido que trates bien a John y Agustín. Viendo la actuación hipócrita de Maite y Agustín, solté una risa fría. No hace falta, tú eres más apropiada que yo para ser la señora de Agustín. Te lo regalo. Después miré fijamente a los ojos de Agustín.
Ya he presentado la solicitud de divorcio. El acuerdo llegará a tus manos mañana. Este divorcio debe suceder, no dependes de ti. Le di unas palmaditas en la mano a mi madre para consolarla. Mamá, cuando termine de resolver todo esto, te lo explicaré con calma. Mi madre, sabiendo que no cambio de opinión una vez que decido algo, no dijo más. Me dirigí hacia la puerta, pero justo cuando la abría, Maite se abalanzó y me dio una bofetada. No te vayas. ¿Sabes cuánto tiempo esperó John este día? ¿Acaso piensas en él? Hoy es el primer cumpleaños de John y tú quieres divorciarte. ¿Eres humana siquiera? No mereces ser madre. Eché un vistazo al niño pequeño que estaba parado a un lado, con la mirada perdida entre la multitud. Me lamí la comisura de los labios, le devolví la bofetada a Maite y dije con frialdad, suéltame. No eres más que la niñera que contraté. ¿Cómo te atreves a ponerme la mano encima? ¿A darme órdenes? No estás a mi altura. Maite trastabilló y casi se cae. Agustín corrió inmediatamente a sostenerla, y John también corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. Después de confirmar que Maite estaba bien, Agustín me miró con desprecio. Nayeli, ya es suficiente. Maite solo se preocupa por John, fue un impulso momentáneo. ¿Cómo puedes golpearla e insultarla así? Tía Maite, ¿te duele? John te lo va a soplar. Mamá, es culpa de John por hacerte enojar. No estés enojada. John hablaba con pena mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. Viendo a los tres como si fueran una familia, mantuve el rostro serio. Agustín, ¿no entiendes que quien golpea primero no tiene derecho a reclamar? John, no me llames mamá, no tengo un hijo como tú. De ahora en adelante, Maite será tu madre. Mi actitud indiferente enfureció completamente a la familia de Agustín que observaba. La madre de Agustín, con las manos en la cintura, gritó, siempre supe que eras una mujerzuela sin vergüenza. Desde el principio solo querías el dinero de mi familia. Ahora que te cansaste de jugar, quieres quedarte con la fortuna familiar. Te digo que ni lo sueñes. La hermana de Agustín también intervino, eres una desagradecida, una desalmada. ¿Y quieres divorciarte para quedarte con el dinero de nuestra familia? Ni lo pienses. Eres como una gallina que no pone huevos. Sin mi hermano, ni siquiera podrías comer. El padre de Agustín golpeó el suelo con su bastón, deteniendo los insultos de madre e hija, y las fulminó con la mirada. En público. ¿Qué imagen estamos dando? Me di la vuelta y lo miré sin expresión. Nayeli, en todos estos años que has estado en esta familia, puedo decir con tranquilidad que no te hemos tratado mal. Tú y Agustín pasaron juntos por momentos difíciles, más de 10 años sin una discusión seria, y ahora de repente quieres divorciarte. Al menos debes darnos una explicación. Me reí con desprecio. ¿Cómo me ha tratado su familia, especialmente estas dos? Miré de reojo a la madre y la hija, todos lo sabemos muy bien. En cuanto a la razón, tu hijo la conoce mejor que yo. Si insisten en que lo diga, es que me aburrí. Wilkin casi se ahoga de rabia, y Linda se lanzó sobre mí agarrándome el cabello y dándome varias bofetadas. Justo cuando iba a defenderme, Agustín apartó a su madre, mirándome con pena en mi estado deplorable. Mamá, ¿qué estás haciendo? Nayeli, ¿estás bien? Te llevaré al hospital. Al verme fulminando con la mirada a su madre, Agustín extendió la mano para tomarme. Mi madre solo actuó en un momento de enojo, no se lo tomes a mal. Las madres no soportan ver sufrir a sus hijos. Ven, te llevaré al hospital. Aparté su mano con fuerza, sosteniéndome la mejilla ardiente. La gente alrededor, después de escuchar las palabras de Agustín y verlo en esa situación difícil, comenzó a murmurar. Qué difícil ser este esposo. Así es, jovencita, tu esposo te quiere tanto, deja de hacer berrinches. Deberían vivir bien como familia. Madura de una vez, deja de pensar tonterías. Todos pensaban que, después de la escena y los golpes, yo debería estar satisfecha. Después de todo, una mujer que no puede tener hijos, después del divorcio sería casi imposible que se volviera a casar. Pero a mí no me importaba nada de eso.
Me arreglé el cabello despeinado, con la mirada fría. Soy despiadada e ingrata, no sé valorar lo bueno. Agustín, te lo digo, este divorcio debe suceder, no hay nada que discutir. Dicho esto, me di la vuelta sin dudarlo, abrí la puerta y salí. Capítulo 2. En la esquina de la calle había estacionado un Maserati. Caminé directamente hacia él, abrí la puerta y me subí. Mi secretaria inmediatamente me entregó 2 documentos. Nayeli, aquí están los resultados de tu chequeo médico y el expediente de Agustín. El informe médico decía, todas las funciones normales, se recomienda concepción natural. Mientras que en el informe quirúrgico de Agustín, aparecía claramente el registro de su vasectomía voluntaria. Apreté con fuerza ambos documentos mientras observaba fríamente a esa feliz familia de 3 a lo lejos. Mañana es la conferencia de inversión. Quiero que ese día Agustín lo pierda todo. Por la noche, al regresar a la mansión independiente de varios millones en Clearwater Bay, apenas iba a descansar cuando recibí un mensaje de Agustín. Nayeli, desde que nos casamos yo he sido quien gana el dinero para mantenerte. Nunca has trabajado, si te vas no podrás mantenerte sola. Ya congelé tu tarjeta adicional. Si vuelves y te disculpas con Maite, te perdonaré. Miré la pantalla y solté una risa fría, luego lo bloqueé sin pensarlo 2 veces. Después saqué de mi bolso la tarjeta adicional que Agustín me había dado y sin dudarlo la corté en pedazos y la tiré a la basura. Una tarjeta de $800 al mes, mejor no tenerla. Durante estos más de 10 años, la familia de Agustín aparentaba tratarme bien, especialmente Agustín que en público era servicial conmigo. Pero en realidad, con $800 mensuales tenía que comprarle nidos de golondrina a la hermana de Agustín, mientras que hasta la empleada doméstica comía carne importada. Si yo compraba algo en un mercadillo me decían que era un desperdicio, y todas las facturas se enviaban en tiempo real al teléfono de Agustín. A la mañana siguiente, regresé temprano a casa de Agustín para buscar mis documentos. Apenas entré, vi a toda la familia desayunando en la mesa. Todas las miradas cayeron sobre mí, llenas de desdén y desprecio. La hermana de Agustín soltó un TSK sin disimulo. Ayer tan orgullosa queriendo divorciarte, y después de una noche ya te arrepentiste. Los días sin dinero no son fáciles, ¿verdad? Arrodíllate y dame 3 reverencias de disculpa, y tal vez pueda ayudarte a convencer a mi hermano. Linda me lanzó una mirada despectiva, una gallina que no pone huevos. ¿Con qué derecho eres tan exigente? Si quieres volver, despide a la empleada doméstica. De ahora en adelante tú te encargarás de cocinar y limpiar. Aunque te divorcies, hay filas de mujeres queriendo casarse con nuestra familia. Al escuchar esto, el rostro de Maite palideció. Agustín intervino inmediatamente. Mamá, ¿qué estás diciendo? Nayeli es mi esposa, no una sirvienta. Y hermanita, ya estás grande, ¿cómo puedes ser tan inmadura? Nayeli es tu cuñada. Después, Agustín miró a Maite con gesto tranquilizador. John también puso un panecillo en el plato de Maite. Tía Maite, mientras papá no esté de acuerdo, nadie puede echarte. Dijo esto mientras me fulminaba con la mirada, como si yo fuera la villana que destruye familias. No tenía ganas de discutir con ellos, así que me di la vuelta para subir las escaleras. Maite con John se adelantaron para bloquearme el paso. Sabía que Nayeli no podría dejar esta casa. John, dile a mamá que venga a desayunar. John frunció los labios con cara de disgusto. Agustín se acercó y le pellizcó la mejilla. ¿Ya no obedeces ni a la tía Maite? Vamos, dile a mamá que venga a desayunar, mamá ha estado hambrienta todo el día. Maite me miró con satisfacción. John, ¿anoche no le prometiste a la tía que te portarías bien? Sé bueno. Solo entonces John me llamó mamá con desgano. Linda comentó con sarcasmo desde un lado, nunca le das buen ejemplo al niño, no es de extrañar que no le gustes. Agustín miró a su madre con reproche, cargó a John y me lo acercó. Mamá solo está haciendo berrinche como niña. John abraza a mamá. No quería ver más su actuación, así que me di la vuelta para subir. En ese momento sonó el teléfono de Agustín, quien rápidamente me pasó al niño y subió apresuradamente las escaleras. Lleva a John a desayunar, seguro tú también tienes hambre.
En las escaleras solo quedamos nosotros tres. John sollozaba en mis brazos, con cara de querer que Maite lo cargara pero sin atreverse a decirlo. Viendo su expresión de víctima, solo sentí repulsión. Maite me miraba con regocijo. ¿John no está acostumbrado a que mamá lo cargue? Nayeli, consuélalo bien, los niños son fáciles de contentar, no guardan rencor. Esta frase me dio más asco todavía. Si te gusta, quédatelo. No sé consolarlo, y de todas formas ya no lo quiero. Al oír esto, las lágrimas de John comenzaron a caer de inmediato, extendiendo los brazos hacia Maite. Maite se apresuró a tomarlo, diciendo, John, tranquilo, si mamá no te quiere, la tía sí te quiere. Justo en ese momento, ambos cayeron rodando por las escaleras. Maite protegió a John, haciéndose una herida en el brazo. John comenzó a llorar a gritos. Tía Maite, está sangrando. ¿Qué hacemos? Papá, baja rápido, la tía Maite está herida. Agustín al escuchar el llanto bajó corriendo las escaleras, y al ver a Maite en el suelo, su expresión cambió drásticamente. Si quieres divorciarte, desquítate conmigo. ¿Por qué descargas tu rabia con el niño? ¿Qué te hizo Maite para que la lastimes así? Agustín llamó inmediatamente a la ambulancia, que rápidamente llevó a Maite y John al hospital. Yo solo quería tomar mis documentos e irme, pero Agustín, temiendo que escapara, hizo que los guardaespaldas me subieran al auto a la fuerza. Salieron los resultados. Maite estaba gravemente herida y necesitaba reposo en cama durante un mes. John solo tenía rasguños leves. Al escuchar esto, Agustín suspiró aliviado, lo importante era que no había peligro de muerte. Se acercó a mí con mirada gélida. Maite está herida por tu culpa y necesita reposo. Durante este mes tú la cuidarás hasta que se recupere. Estaba a punto de replicar cuando John dijo entre sollozos, papá, ella es una mala mujer, ella empujó a la tía Maite. Que la policía la arreste y la encierre. Miré a John con shock. Durante todos estos años, mis cuidados hacia él no fueron menores que los de Maite. Cuando estaba enfermo, era yo quien lo cuidaba toda la noche. Nunca imaginé que por Maite diría algo así. John pareció asustarse con mi mirada y tembloroso se escondió junto a la cama de Maite. Agustín después de escucharlo me dio una fuerte bofetada. ¿Sabes que caer desde esa altura, si Maite no lo hubiera protegido, John podría haber tenido una conmoción cerebral? ¿Cómo puedes ser tan malvada, capaz de cualquier cosa por divorciarte? Maite, sin importarle su lesión en la pierna, intentó levantarse de la cama. Nayeli, me iré ahora mismo, te lo ruego, no lastimes más a John. Agustín inmediatamente la ayudó a acostarse con ternura. No es tu culpa, solo culpa a John por tener una madre con corazón de serpiente. Las demás personas en la habitación también comenzaron a acosarme. Después de más de 10 años de matrimonio, por fin tuvieron un hijo, y ni siquiera lo valora. Realmente no merece ser madre. ¿Será que ella misma no puede tener hijos? Escuché que esta mujer es infértil, y la familia política bondadosamente no le hizo el feo. Y ella, celosa de que la empleada hace bien su trabajo, pide el divorcio, lastima al niño, queriendo llamar la atención. De verdad es una gallina que no pone huevos, y se atreve a hacer escándalo. La gente de ahora no tiene conciencia, no sabe agradecer. Escuchando estas acusaciones, solté una risa fría. Tengo exactamente corazón de lobo y pulmones de perro. Lástima que quien se cayó y lesionó no fue este niño. Esta frase enfureció aún más a todos. Agustín me miraba con odio, como si quisiera matarme. Nayeli, ¿solo quieres divorciarte? Te complazo. Pero no esperes ni un centavo de la propiedad. Y además te denunciaré por intento de lesiones. Ya llamé a la policía. Si tienes algo que decir, díselo a ellos cuando llegues. Después de decir esto, Agustín sacó su teléfono y llamó a la policía. La policía llegó rápidamente. Maite exageró al describirle a la policía mis crímenes, y John también sollozaba corroborando la historia. Luego, unas esposas se cerraron en mis muñecas. Nayeli, te he tolerado una y otra vez, te he dado oportunidades. Lástima que tú no las valoras. Firmaré los papeles de divorcio cuando vuelva,
Esta vez no solo te irás sin nada, sino que te pudras en la cárcel. Ignoré a Agustín y miré fríamente a Maite y John, soltando una risa burlona. Muy pronto pagarán el precio por lo que hicieron hoy. Capítulo 3. Tras decir esto, sin esperar la reacción de los demás, me di la vuelta y me fui con la policía. Apenas salí, Maite hizo caso omiso de las advertencias del médico y regresó a la empresa con Agustín. Hoy era la junta de inversión del grupo. Agustín se sentó en el lugar principal, con el rostro sombrío. Ya he presentado cargos penales contra Nayeli. Ya no está capacitada para ser la representante de inversiones. He decidido transferir todos los proyectos de inversión a Maite como compensación. Al mismo tiempo, contrataré a Maite como mi asistente personal y directora del departamento de inversiones. Los presentes se quedaron atónitos. Algunos querían objetar. Agustín dijo de inmediato. Sé lo que les preocupa, pero Maite también se graduó de una universidad prestigiosa. Aunque no tiene experiencia, yo mismo la capacitaré. Estoy seguro de que pronto estará a la altura del puesto. Además, el departamento de inversiones puede funcionar por sí solo. Maite no tendrá que hacer demasiado. Al oír esto, los demás no pudieron seguir oponiéndose y asintieron en acuerdo. Agustín finalmente mostró una sonrisa satisfecha. Bien, el representante del grupo de inversión Sonben está por llegar. Bajemos todos a recibirlo. Maite, será mejor que vuelvas a descansar. Todavía estás lesionada. Maite levantó la cabeza con determinación en la mirada. Agustín, quiero ir. Soy la directora del departamento de inversiones. Presentarme con lesiones demostrará aún más la seriedad de nuestra empresa. Agustín asintió y aceptó. El asistente condujo al grupo hasta la puerta de la sala de conferencias. Justo cuando Agustín iba a adelantarse para recibir al inversionista del grupo Sonben, al abrir la puerta me vio de pie entre la multitud, vestida con un traje a medida. Agustín se quedó paralizado, con la boca abierta, sin poder creerlo. ¿No te llevó la policía? ¿Cómo es que estás aquí? Entré elegantemente a la sala de conferencias, mostrando una sonrisa cortés. La policía investiga con pruebas. Como no he cometido ningún delito, naturalmente no pueden detenerme. Agustín me miró con furia. Empujaste a Maite por las escaleras. Tiene la pierna fracturada. Lo observé de arriba abajo, prestando especial atención a su cabeza. Parece que no solo tienes problemas con los ojos, sino también con el cerebro. Tal vez fue mi mirada tan directa, o quizás el tono sarcástico lo que lo irritó. Agustín golpeó la mesa furiosamente. No importa qué artimañas hayas usado, no escaparás de tu responsabilidad. Maite exclamó. ¡Ay, Nayeli! ¿Acaso sobornaste a la policía? Eso es aún peor. Agustín cayó en cuenta. Claro. ¿Sobornaste a la policía con dinero? Solté una risa sarcástica. ¿Sobornar? ¿Con los $800 mensuales que me das? La empleada doméstica gana 30,000 al mes. Apenas terminé de hablar, se desató un murmullo en la sala de conferencias. Dios mío. ¿800? ¿800 al mes? Bañar a mi perro cuesta más de 1,000. El señor Agustín parecía tan amable, ¿quién diría que era tan tacaño? 800 no me alcanzan ni para hacerme las uñas. No puedo imaginar qué vida llevaba Nayeli antes. Al escuchar estos comentarios, el rostro de Agustín cambió entre diferentes tonos. No haces nada en todo el día, solo comes y bebes. Te doy 800 para evitar que adquieras malos hábitos con el dinero. Nunca habías tenido una buena vida. Si de repente tuvieras mucho dinero, seguro lo gastarías mal. Esto es por tu bien, para evitar que cometas errores. Además, esto también es una prueba para ti. Cuando la pases, naturalmente no te trataré mal. Maite también intervino. Yo siempre me he encargado de las compras del hogar. Nunca has gastado dinero, así que no tienes derecho a pedir más. Dicho esto, Maite ordenó a los guardias de seguridad que me echaran. Hoy viene el inversionista del grupo Sonben. Lárgate rápido con estos actores que trajiste.
Fue entonces cuando Agustín recordó el asunto importante. Se volvió hacia su asistente y lo reprendió. ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Para qué trajiste a toda esta gente? Si los del grupo Sonden ven este desastre, ¿qué van a pensar? El asistente iba a hablar, pero Agustín lo interrumpió con impaciencia. Echa a esta gente inmediatamente, o mañana no vengas a trabajar. Nayeli, la recepción del grupo Sonden no es asunto tuyo. La empresa ya decidió que Maite sea la encargada del departamento de inversiones y este proyecto se le asignó a ella. Vete ya. Resoplé fríamente y caminé directamente hacia la silla frente a Agustín para sentarme. Agustín, qué arrogancia la tuya. Qué bien se te da quemar los puentes después de cruzarlos, pero no olvides que fui yo quien hizo posible este proyecto. Maite se apresuró a decir. Nayeli, este es un proyecto de la empresa y, por supuesto, Agustín decide. Solo puedes seguir las órdenes. Además, ni siquiera eres empleada del grupo de Agustín. Agustín me miró con desprecio. Solo hiciste de intermediaria. Sin ti, igual conseguiría la inversión. ¿De qué te enorgulleces? Jugué con mis dedos, algo ásperos. Pensé que en el futuro debería cuidarlos mejor. Mi mirada recorrió fríamente a todos los presentes. Si no recuerdo mal, todos los proyectos que tienen fueron dados por mí, ¿verdad? Cuando la empresa acababa de establecerse, fui yo quien ayudó a Agustín a reclutar gente por todas partes. Para retenerlos, distribuí uno por uno los proyectos que tenía en mis manos entre ellos. Como resultado, Agustín me fue quitando el poder poco a poco en secreto. En ese momento no le di importancia, pensé que lo hacía para establecer su autoridad. Pero nunca imaginé que ahora estas personas me atacarían cuando estoy en desventaja. Todos se miraron entre sí, nadie se atrevió a hablar. Viendo la situación, no quise decir más. Agustín, hoy te notifico oficialmente que el grupo Sonden ha decidido cancelar la inversión en tu grupo. También se retirarán progresivamente las colaboraciones anteriores. Apenas terminé de hablar, Maite se rió como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. Ja ja ja. Nayeli, ¿crees que con unos cuantos actores puedes hacerte pasar por gente del grupo Sonden? ¿Cancelar la inversión? ¿Quién te crees que eres? Agustín me miró con rabia. Nayeli, no te pases de la raya. Esta inversión es muy importante para la empresa. Si la arruinas, te haré sufrir más que la muerte. Sin prestar atención a su amenaza, aplaudí y alguien entró desde afuera. Al ver al recién llegado, Agustín inmediatamente mostró una sonrisa y se adelantó con la mano extendida. Santiago, ¿por qué está en la puerta sin entrar? Todo es culpa de mi personal que no lo atendió bien. Sin embargo, Santiago caminó directamente hacia mí e hizo una reverencia respetuosa. Nayeli, ¿me llamó? Asentí con la cabeza y él se colocó detrás de mí. Agustín se quedó atónito al ver esta escena, completamente desconcertado. Santiago, tú. Mostré una sonrisa. Agustín, ¿todavía no entiendes la situación? Agustín me miró sin poder creerlo y se dejó caer en una silla. Maite gritó. Imposible. ¿Cómo podrías tú? Seguro tienes una relación impropia con Santiago y por eso te ayuda a actuar. Agustín inmediatamente se adelantó y agarró mi mano. ¿Ya me estabas traicionando? ¿Por eso querías el divorcio? ¿E hiciste que Santiago retirara la inversión? Maite miró a Santiago que estaba detrás de mí y dijo. Santiago, no sé qué métodos usó ella para convencerte de retirar la inversión, pero al hacer esto no demuestras caballerosidad. El grupo Sonden no es decisión de una sola persona. Solté bruscamente la mano de Agustín y reí con frialdad. Directora Maite, qué desperdicio que no seas guionista. Agustín, autoengañarte no salvará tu empresa. Hice un gesto con la mano y Santiago se adelantó de inmediato. Agustín, solo transmito la decisión de la presidenta. Tras una evaluación, el grupo Sonden ha decidido terminar la inversión en su empresa y retirará gradualmente los fondos ya invertidos. Dicho esto, retrocedió hasta colocarse detrás de mí. Capítulo 4. El rostro de Agustín palideció al instante, sus ojos se llenaron de terror.
Apenas iba a abrir la boca cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Agustín, tenemos un problema. El grupo CI acaba de retirar su inversión. Vamos a tener pérdidas de 20 millones de inmediato. Agustín, el grupo Lucy también ha notificado que no renovarán el contrato. No tenemos forma de pagar el préstamo bancario. Agustín quedó completamente aturdido y se levantó bruscamente de su silla. Imposible. Tú no eres más que una pueblerina pobre, una ama de casa que siempre viste ropa barata. ¿Cómo es posible que? Maite, al ver a Agustín tan descompuesto, se apresuró a intervenir. Agustín, no te dejes engañar por ella. Solo quiere divorciarse para quedarse con tu dinero. Si no, ¿por qué habría ocultado todo esto durante tantos años? Se giró hacia mí con odio en los ojos. Nayeli, me empujaste a propósito y ahora armas este escándalo del divorcio solo para llevarte una fortuna y huir con tu amante, ¿verdad? Mírate bien. Una gallina que no pone huevos, ¿quién te va a querer? Al ver a Maite tan furiosa y avergonzada, no pude evitar soltar una risa fría. Maite, en lugar de difamarme aquí, mejor piensa en cómo vas a explicarle todo esto a la policía dentro de un rato. Los ojos de Maite reflejaron un destello de pánico, pero rápidamente recuperó la compostura. Nayeli, deja de intentar asustarme. ¿Crees que sobornando a la policía se acabó todo? Mis heridas son la prueba. Mientras yo no me retracte, prepárate para ir a la cárcel. Al escuchar esto, Agustín pareció recordar algo y me miró con resentimiento. Exacto. Tú empujaste a Maite a propósito, la hiciste caer. Cometiste el delito de lesiones intencionales. Viendo cómo estos dos se ponían de acuerdo, mi expresión también se enfrió gradualmente. Veo que de verdad no llorarán hasta ver el ataúd. Abrí mi teléfono y les mostré las grabaciones de seguridad. Maite, olvidé decirte algo, desde que llegaste, instalé cámaras ocultas en la casa. Todo lo que pasó aquel día quedó registrado con total claridad. Hice una señal a mi asistente para que proyectara el video en la pantalla grande. En las imágenes se veía cómo, después de entregarle al niño a Maite, me disponía a subir las escaleras, mientras que Maite deliberadamente se tropezaba y caía. Después de ver el video, todos los presentes miraron a Maite con asombro. No puedo creer que la niñera de Agustín sea tan manipuladora. Con razón la relación entre Agustín y su esposa es tan mala. Y eso no es todo. He oído que el hijo de Agustín ni siquiera reconoce a su propia madre, solo se lleva bien con esta niñera. Esta mujer seguro que quiere ocupar el lugar de la señora. ¿No es obvio? Destruir a propósito un matrimonio, esta mujer es malvada. Agustín se puso lívido y de repente le dio una bofetada a Maite. Y pensar que te confié el cuidado de John. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más. ¿Acaso olvidaste que él también es? Pero se tragó las palabras antes de terminar. Lo miré fijamente con desdén. ¿También es qué? Agustín titubeó un momento, bajó la cabeza evitando mi mirada. Nada. Maite se cubrió el rostro y agarró la manga de Agustín llorando. Agustín, ella está tratando de separarnos. No le creas. Este video tiene que ser falso, si no, ¿por qué la policía la arrestó la última vez? Agustín miró a Maite con una expresión compleja. Solté una risa burlona. ¿Y cómo crees que salí de la comisaría? Esa pregunta dejó a Maite sin palabras. Luego, tomé los documentos que mi secretaria me había dado anteriormente y los arrojé sobre la mesa. Agustín, aquí están mis resultados médicos y el registro de tu vasectomía. Durante todos estos años, falsificaste mis exámenes médicos para que todos creyeran que yo era estéril. En cuanto terminé de hablar, todas las miradas se concentraron en los documentos sobre la mesa. Agustín es despiadado, ¿se hizo una vasectomía y falsificó los informes? Entonces Agustín y esta niñera. Un sinvergüenza con su amante. Increíble. El rostro de Agustín se oscureció aún más. Señaló a Maite, y pensar que confiaba tanto en ti, que te dejé cuidar a John. ¿Cómo te atreves a tratarme así? ¿Acaso olvidaste que John también es? Agustín se detuvo a mitad de frase nuevamente. Lo miré intensamente, ¿también es qué? Agustín bajó la cabeza,
sin atreverse a mirarme, nada. Maite se cubrió el rostro llorando. Agustín, no le hagas caso. Este video tiene que ser falso. Agustín la empujó bruscamente. Basta. Mujer manipuladora. Tomé otro documento de manos de mi secretaria y lo arrojé frente a Agustín. Agustín, mira esto. Era una prueba de paternidad junto con registros prenatales. Agustín tomó el informe y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido mientras leía, hasta que finalmente se dejó caer en la silla. ¿Cómo puede ser? Esto es imposible. Al ver el informe, los presentes comenzaron a murmurar. ¿Entonces el hijo de Agustín no es hijo de Nayeli? Con razón Nayeli no quiere al niño. ¿Quién querría criar al hijo de otra? He oído que Nayeli incluso tuvo un aborto por el exceso de trabajo en la empresa de Agustín. Y aún así él la trata de esta manera. Es demasiado. Agustín murmuraba abatido. Se acabó, todo se acabó. Al ver esto, Maite se abalanzó hacia mí como una loca. Nayeli, te voy a matar. Pero con su movilidad limitada, apenas se acercó cuando los guardias de seguridad la detuvieron y cayó al suelo. Me puse de pie y la miré desde arriba. Mejor piensa en qué vas a hacer contigo misma. Ya he llamado a la policía. Al escuchar llamado a la policía, el rostro de Maite cambió inmediatamente. Forcejeó para arrastrarse hacia mí. Nayeli, me equivoqué. Solo estaba bromeando contigo. Ya no te acusaré de haberme empujado, déjame en paz, por favor. Resoplé con desdén. Ya es demasiado tarde para esto. Me difamaste y voy a exigir responsabilidades hasta el final. Al ver que suplicar no servía de nada, el rostro de Maite se deformó. Nayeli, debí empujarte por las escaleras para matarte en ese momento. Capítulo 5. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe y varios policías entraron. Maite lloraba desesperada, suplicándole a Agustín que la salvara. Agustín se abalanzó sobre ella, la montó y le agarró el cabello con furia. ¿Por qué destruiste mi familia? ¿Por qué? Maite, aguantando el dolor, le gritó. Agustín, desgraciado sin corazón. Fuiste tú quien me buscó primero. Viejo sinvergüenza. Los dos comenzaron a pelear hasta que los policías, hartos de la escena, los separaron. Sin ganas de seguir presenciando ese circo, me levanté para irme. Agustín soltó a Maite de inmediato, corrió hacia mí y se arrodilló frente a mí, con la mirada llena de súplica. Amor, me equivoqué. No me haré la vasectomía. Podemos tener nuestro propio hijo. De ahora en adelante solo seré bueno contigo y con el niño. Lo miré en su postura humillante y no pude evitar soltar una risa irónica. Agustín, te crees demasiado importante. Me agaché y le susurré al oído. ¿Crees que voy a recoger unos zapatos viejos y usados? Agustín se quedó como si le hubieran arrancado todas las fuerzas, desplomándose en el suelo. Saqué el convenio de divorcio y se lo extendí. Firma. Agustín miró el documento, se quedó petrificado y comenzó a negar frenéticamente con la cabeza. No, no firmo. Jamás aceptaré el divorcio. Lo observé con frialdad mientras perdía el control y dije con calma, aunque no firmes, puedo divorciarme presentando una demanda. Nada de lo que has hecho justifica seguir casados. Solo es cuestión de que yo invierta un poco más de tiempo. Dicho esto, me di la vuelta y me fui sin dudarlo. Pronto, el escándalo de Agustín y Maite se viralizó en Internet. Ahora las empleadas domésticas quieren convertirse en las dueñas de la casa de un día para otro. Agustín se lo merece. Ahora perdió la inversión y seguro su empresa no sobrevivirá. ¿Solo no sobrevivirá? Escuché que debe cientos de millones. No podrá pagarlos ni en varias vidas. Agustín no tenía tiempo para preocuparse por los comentarios en línea. John lloraba todos los días pidiendo por Maite, así que Agustín no tuvo más remedio que pagar su fianza para sacarla. Además, con los inversionistas retirándose uno tras otro del grupo empresarial, ya estaba completamente desbordado. Yo estaba recostada en una tumbona en la azotea, revisando los mensajes en mi celular. Nayeli, no te pido que me perdones, solo que nos veamos una vez. Después de vernos, firmaré. Aunque el divorcio judicial no me preocupaba, seguir llevando el título de esposa de Agustín me resultaba incómodo.
Al día siguiente, acudí a la cafetería acordada. Al ver las profundas ojeras de Agustín, su barba descuidada y su ropa arrugada, parecía otra persona. Cuando me senté, Agustín intentó tomar mi mano. Puse las manos debajo de la mesa. La mirada de Agustín se ensombreció. Nayeli, ¿de verdad vamos a divorciarnos? Te ruego que me des una oportunidad más. Solté una risa fría, imposible. Cuando conspiraste con Maite debiste imaginar que llegaría este día. Agustín se quedó atónito, yo solo. Viéndolo arrepentido, le dije, sabes que si insisto con la apelación, tarde o temprano nos divorciaremos. Y tu empresa no puede esperar. Si firmas, puedo asumir la mitad de las deudas. Los ojos de Agustín se iluminaron, levantó la vista hacia mí, ¿de verdad, amor? Mientras firmaba, intentaba consolarme, amor, tranquila, el divorcio es solo temporal. Cuando resuelva todo esto, nos volveremos a casar. Viéndolo tan contento, solo me pareció ridículo. No habrá ningún futuro para nosotros. Dicho esto, sin hacerle caso a sus murmullos, salí de la cafetería y le entregué el convenio de divorcio a mi secretaria. Tramítalo cuanto antes, y de paso vende esa villa a mi nombre donde vive la familia de Agustín. Cuando Agustín regresó a casa, encontró todas sus cosas tiradas afuera. Linda lo agarró de la mano llorando, Agustín, nuestra villa fue vendida por esa desgraciada de Nayeli. Agustín intentó llamarme, pero descubrió que lo había bloqueado, así que fue a reclamarles a los de la mudanza. ¿Qué villa suya? ¿Acaso el título de propiedad está a su nombre? Si no, lárguense ahora mismo o no seré amable. Agustín recordó entonces que cuando nació John, para tranquilizarme, había puesto la villa a mi nombre. Sin alternativa, Agustín tuvo que llevar a su familia a rentar una casa. Wilkin y Linda insistían en rentar una villa, y John también se quejaba de que quería vivir en una casa grande. Agustín no tuvo más remedio que rentar una villa. Pero poco después, el grupo empresarial quebró, ya no pudo pagar el alquiler y fueron desalojados nuevamente. Maite robó el dinero que Linda había escondido y huyó. La familia de Agustín no tuvo más opción que regresar al pueblo. Cuando recibí esa noticia, estaba recostada en mi propia villa, con una mascarilla puesta, comiendo frutas, disfrutando de una vida muy placentera. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audio historias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa.
Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla? Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa.
Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto,
mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa.
Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron.
Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse.
Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.